Bueno, si nos vamos sentando, vamos con la séptima y última conferencia del Congreso. Como sabéis, esto es con puntualidad. A mucha gente dice británica, yo digo antoniánica. Así que vamos con la última conferencia de este Congreso. Como veis, tenemos a Josep Guijarro y tenemos a Próspera Muñoz. Adelante. Deciros dos cosas. Una, que estáis presenciando aquí en directo en este Congreso, seguramente, y no me equivoco, a lo que es la historia de la ufología de nuestro país. Primero porque tenemos a Próspera, que fue nuestra primera abducida y creo que la primera a nivel mundial por lo menos documentada, y a Josep, que hoy día es el número uno, el number one de la ufología en España. Es decir, que tenemos a dos grandísimas figuras aquí a las que le agradezco que hayan tenido la generosidad de estar hoy aquí con nosotros. Esa era la primera. La segunda es que os he mentido un poquito a todos, menos a Josep, porque Próspera piensa que viene a dar una conferencia. No. Hoy lo que vamos a hacer es algo muy especial que hemos preparado con muchísimo cariño para ella. Porque se lo merece, porque llevamos 3 años, Josep y yo, peleando. Y bueno, queremos que reciba vuestro cariño y el cariño de toda la gente de España y la gente que la sigue. Así que os pido un aplauso para ellos. Dicho esto, es que después querréis más tiempo y no lo tenemos. Dicho esto, maestro, agradecerte públicamente todo lo que has hecho, lo que has trabajado para que esto que se va a hacer hoy sea una realidad, gracias a los compañeros que también se han unido. Todo tuyo. Muchas gracias, Antonio. Perdóname, Peri, porque sé que te has preparado. Miren ustedes. Da igual, no. Se ha preparado ella una conferencia que te cagas. Pues de Caperucita Roja iba a hablar, ¿eh? Pero te vamos a hacer trabajar, ¿eh? No sufras. Efectivamente, yo soy de los que pienso que los homenajes hay que hacerlos en vida. Pues claro. Y que Próspera lo merece como de aquí a Roma, por poner 2 lugares geográficos lejanos. De todas maneras, estamos en un momento, yo creo que histórico, en lo que atañe al fenómeno de los objetos no identificados. Hombre, José Antonio, no te había visto. Muy buenas. Estamos en un momento histórico en lo que respecta a los objetos no identificados. De hecho, me gustaría haceros una pregunta. ¿Cuántos de vosotros creéis que estamos solos en el universo o que no estamos solos en el universo? Que no estamos solos en el universo. ¿Y cuántos de vosotros creéis que esas formas de vida del universo tienen la capacidad de llegar a la Tierra? Es decir, que los ovnis serían naves de origen extraterrestre. Bueno, baja, pero el porcentaje es importante. ¿Y cuántos de vosotros creéis que esas formas de vida han contactado con personas como Próspera Muñoz? Es un porcentaje significativo. Pues mirad, para todos vosotros voy a dar una noticia. No estamos solos. Para la mayoría no les pilla de sorpresa, pero para el mundo que está del teatro circo para afuera hay un porcentaje amplísimo de personas que siguen pensando que los ovnis son esa cosa que ven y que no se puede explicar, pero tal, y que últimamente ha centrado la atención ya no solo de los periódicos, de los medios de comunicación generalistas, sino que han concitado el interés de la opinión pública y de lo que es más importante, de los científicos, que son, al fin y al cabo, quienes tienen la capacidad para resolver este enigma. Y mirad, desde el martes llevo trabajando en un tema que puede significar un cambio de paradigma en lo que respecta a este fenómeno.
No sé si estáis al corriente o no, pero el martes una publicación de carácter técnico que se llama The Debrief, el informe, daba a conocer una exclusiva periodística que consistía en que un miembro de la inteligencia estadounidense en activo, al menos en activo hasta abril de 2023, reconocía en audiencias privadas para el Congreso de los Estados Unidos que no solo los ovnis existen, sino que Estados Unidos había recuperado esas naves y que disponía de cuerpos de seres extraterrestres. Y claro, diréis, o mi amigo Carballal, que siempre, no hay nada nuevo, ¿no? Sí, sí hay cosas nuevas, porque a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en los años 80 y 90 con Bob Lazar, aquí estamos hablando de un señor que lleva 14 años trabajando para los servicios de inteligencia y que del 2019 al 2022 ha estado vinculado a un proyecto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que se llama WAP Task Force, Grupo de Trabajo de la WAP de la Fuerza Aérea. Y posteriormente se agregó a la AARO, que dicho así parece AARO is. El AARO es la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios. Yo siempre he pensado que con este nombre, que lo han hecho para que se integre el tema de los no identificados, tanto los que son submarinos como aéreos, pues como es anomalía, si yo voy con un poltergeist también me lo van a tener que estudiar, ¿no? Pero bueno, la cosa queda así. Y lo que ha dicho fundamentalmente es que esos restos, que dice que están en parte algunos de ellos intactos y otros semi-intactos, pues han supuesto un avance tecnológico, sobre todo en tecnología de materiales, en semiconductores y en otros avances de aplicación a la industria militar que han pasado a contratas privadas como pueden ser la Northrop o puede ser la Lockheed Martin. Esas dos compañías que gastan millones y millones de dólares en presupuestos de defensa. Si eso es cierto, y en los próximos días todo esto se dirimirá en una audiencia que ya se ha comprometido para que se llegue al fondo, se llegue a la verdad, podría dar un cambio en el paradigma. Y de una vez por todas que pudiéramos decirle al público, no estamos solos. Ya veremos si es una treta más. Pero en cualquier caso, y esto me hace enlazar con lo que vamos a protagonizar a partir de ahora con Próspera, es que le han quitado a la pobre digamos, el título, no sé si bueno o malo, de haber sido la primera persona en el mundo de tener un encuentro con mis primos. Porque si lo que dice este hombre, no sé si dije el nombre, se llama Dave Grush. Si lo que dice Grush es cierto, la nave que se recuperó ni siquiera se recuperó en los Estados Unidos. Se recuperó en Italia y se recuperó en 1933. El tuyo fue en 1947. 47. La hemos jodido. Ya no doy la pena. Pero oye, ya verás, porque fuentes, que ya no es el propio Grush, sino él ha servido de punta de lanza a que otros hablen, empiezan a hablar que si 12 naves, que si algunas en Estados Unidos, otras en Italia. El caso es que todo esto lo que hace es que se hable, y se hable mucho del tema de los no identificados. Mirad, insisto, hasta Grush, la primera persona que puede acreditar haber tenido una abducción, es decir, el secuestro, que lo voy a entrecomillar, porque ella se fue por su propio pie. A ti no, nadie te puso una pistola en el pecho para Me que... pidieron permiso para todo. ¿Ves? Eran educados, no como aquí. Pues, insisto, 1947, hasta ahora siempre habíamos oído hablar de Kenneth Arnold, siempre habíamos oído hablar de Roswell, pero es que ella había tenido ese encuentro nada más y nada menos que en Jumilla, en Murcia, es decir, que Murcia es la región hasta ahora en cabeza. Vamos a ver si se queda en segunda o no. Esto le pasa un poco como al tenista, ¿no? Pero, en cualquier caso, tiene el honor y el privilegio de llevar hasta España ese honor, ¿no? De ser
la primera persona que puede acreditar un contacto de esas características. Y además lo hace, fíjense ustedes bien, no utilizando la hipnosis, a pesar de que el profesor Robati la sometió a sendas sesiones de hipnosis, no por la hipnosis, sino porque ella despertó sus recuerdos a través de la lectura de un libro. Pero como yo no me quiero enrollar y quiero que ella también hable y que podamos todos preguntar, quiero que abramos boca con un vídeo que he preparado con todo mi cariño para ti. Así que, dentro vídeo. Gracias. Qué bonito. ¿Cómo te sientes? Bueno, los momentos más bonitos los has recogido tú ahí. Pues muy bonito. Me alegro que te guste. Claro que me gusta. Y además tienes una ventaja, y es que Próspera es profeta en su tierra, que es muy importante. Te has ganado el cariño de mucha gente
Y es por eso que yo decía al final, ¿no? Por tu honestidad. Nunca has tenido un no en la boca. Y cuando veía esas imágenes y esas portadas del Búsqueda, sepan ustedes que la casa de Próspera en Girona era apodada la pensión del OVNI. ¿Te acuerdas? Claro. Y guardo el diploma, ¿eh? Por ahí desfilaba todo el mundo. Siempre había un plato, siempre había una cama, siempre había una tertulia, siempre había una puerta abierta, un corazón abierto. Nunca se negó a una entrevista, a un análisis. Por ahí ha desfilado todo el mundo. Pues la verdad es que fue una temporada que recuerdo como las más bonitas de mi vida, el tiempo que estuvimos en Girona, y por esto, por la cantidad de gente que conocí, que tuve ocasión de... Bueno, es que tú eras un chavalillo y los demás igual. Todos. Sierra tenía 16 años, estaba haciendo el bachiller entonces, ni siquiera estudiaba periodismo. Y aquellas tertulias, es que hay que ver. Nos quedábamos hasta las 6 de la mañana o más. Mi marido se iba a dormir, se perdía, ¿te acuerdas? Pero unas tertulias a un nivel que, claro, yo no sabía nada. Acababa de recordar y yo no sabía nada del tema. Yo sabía de mis recuerdos, pero yo del tema no sabía nada. Y ellos con sus tertulias, pues, fueron los que me introdujeron, los que me enseñaron lo que se sabía y todo esto. Y además, ya te digo, cuando mi marido y yo hablábamos de todos estos chicos, decíamos, sí, nuestros otros hijos. Es que éramos muy pesados. Éramos muy pesados. ¿Qué pasa? Era fiesta para nosotros cuando ibais. Piensen ustedes que no siempre hablábamos de su caso, porque Próspera, lo acaba de decir, estaba reconstruyendo. Y a medida que hablábamos con ella, iban saliendo nuevas cosas, claro, nuevos recuerdos que afloraban, ¿no? Exacto. Y eso nos llevaba a preguntas de tipo más existencial. Hablábamos de la vida, la muerte, del ser humano, del universo, de todas esas cosas que en el fondo constituyen el núcleo, la parte nuclear de todo esto. Porque el ser humano busca su situación dentro del universo. ¿Para qué estamos aquí? Y tú has reflexionado mucho sobre eso. 40 años. 40 y pico. Y además, dentro de esas reflexiones, ella siempre sabía encontrar el punto de anclaje o de tiro para encontrar un nuevo recuerdo, una nueva vivencia. Mirad, habéis visto alguna de la gente que ha desfilado por la casa de Próspera en Girona. Y algunos de ellos han querido también dejar su registro. Así que vamos a escuchar en primer lugar a un buen amigo, Javier Sierra. Hola, envío unos saludos muy cordiales a todo el público y a los compañeros conferenciantes que os habéis reunido en estas jornadas más allá en Murcia, jornadas ya de raigambre y que tienen una trayectoria impecable dentro de esto que conocemos como el mundo del misterio, de la divulgación y de la investigación de lo desconocido. Pero en especial, la razón por la que estoy aquí saludándoos a través de este mensaje es porque quiero darle un abrazo muy cariñoso a la persona que se ha convertido en la huésped de honor de estas jornadas, que no es otra que Próspera Muñoz, Peri. Hola, Peri. Hace mucho que no nos vemos. La última vez que lo hicimos fue para rodar un episodio de Otros Mundos, de la serie que hice hace un tiempo para Movistar, en donde reconstruimos aquella experiencia que fue la que me condujo hasta ti. En 1947 tuviste una experiencia junto a tu hermana que tardaste 30 años en recuperarla por completo en su memoria. Lo hiciste a través de un amigo común, lo hiciste público a través de un amigo común, que fue nuestro querido, admirado y añorado Antonio Rivera. Él, en 1984, en este libro que te traerá miles de recuerdos, publicó por primera vez el relato de tu experiencia a las afueras de tu pueblo, de Jumilla. Y a raíz de la publicación de este libro, de mi
mis primeras entrevistas con Antonio Rivera. Fue él el que de alguna manera me empujó a conocerte, a viajar hasta Gerona, y fue ahí donde descubrí en aquellos primeros viajes a Gerona que no eras un caso, no eras un nombre en un expediente, no eras alguien que aparecía en un libro de ovnis. Eras una persona entrañable, llena de afecto, de generosidad, de amor por esta historia y por quienes la estudiábamos. Y sentí desde ese primer momento tu afecto incondicional. Tanto fue así que, y lo recordarás, a tu casa de Gerona, donde vivías con José María, con tu marido, la terminamos llamando la pensión del ovni. No solamente iba yo a gorronearte mesa, mantel y cama durante algunos días para hacer unas tertulias inacabables sobre el misterio que nos ocupa, sino que conmigo iban muchas personas de gratísimo recuerdo. Evoco ahora a los miembros del grupo AFK, a Andreas Faber-Kaiser, que acudían también a aquellas citas, o a Manuel Carballal, con el que las discusiones eran eternas, intensas y fascinantes. Y todo eso en el salón de tu casa, que daba a la ría de Gerona, con unas vistas impresionantes y en un ambiente que, en fin, no hace más que traerme recuerdos entrañables. Tú, Peri, te has convertido, por tanto, en mucho más que una testigo. Con tu manera de ser y con tu afecto conseguimos llegar a tu corazón, que es algo que raras veces se consigue en la investigación de estos fenómenos, llegar a conocer la honestidad de tus planteamientos, llegar a saber, como solamente provoca ese conocimiento, el cariño, que nos estás contando la verdad desde hace tantos años, que no has variado en tu testimonio, que has ido incorporando algunos flashes, algunos recuerdos en estos años que han redondeado tu relato, pero que desde luego nos han acercado, como pocos otros casos que se han cruzado en nuestras trayectorias, al origen y misterio de los ovnis. Aunque ya no sé, Peri, si a estas alturas esos ovnis debemos seguir llamándolos así, debemos seguir diciendo que son no identificados, que son una cosa ajena a nosotros, que parece que se cruza en nuestro camino sin más, sin dar mayor importancia a lo que nosotros representamos para ellos. Yo no sé si esos objetos voladores no identificados deberían encontrar otra definición que no fuera tampoco la que están dando en estos días las autoridades militares y aeronáuticas en los Estados Unidos, que hablan de fenómenos aéreos no identificados, hablan de UAPs. Yo no sé si eso tan aséptico llega a captar la esencia de lo que en verdad encierra, esconde y propone para todos nosotros el fenómeno OVNI. En fin, Peri, no estoy contigo físicamente en este homenaje que se te rinde, pero sí, y lo sabes, estoy con el corazón. Te mando un beso muy grande, un abrazo enorme, una manifestación pública de cariño que creo indudablemente que te mereces, y extiendo ese cariño y ese abrazo a todos los asistentes a estas jornadas del más allá. Majo es. Te ha lanzado una pregunta, Javier te ha lanzado una pregunta, y es, ¿crees que los WAP, que ahora están tan en boga, encierran la esencia de tu experiencia o no? Pues claro, está claro. Es que normalmente la gente que viene a veces te sigue preguntando, ¿eran altos o bajitos? Es que todo eso no tiene ninguna importancia. La importancia es el trabajo que yo he hecho en estos 40 años para entender, comprender y dar sentido. Y es que esto engloba, esto es una cosa, digamos que frivolizamos con este tema. Aunque lo creamos serio y tal, no llegamos a entender la dimensión de tipo trascendente que conlleva aquella conversación que yo tuve. Mira si es trascendente. Ustedes saben que tengo 2 libros dedicados a la casualidad o a las coincidencias. Y si hay un ejemplo vivo de que las coincidencias llevan un sentido o nos dan un sentido,
están ejemplificadas en la figura de Próspera Muñoz. Porque, y esto lo hemos hablado muchas veces, si tu marido, en el cielo esté, no hubieras sido lector de ciencia ficción, tú no hubieras tenido el libro de Antonio Rivera. Si no hubieras tenido el libro de Antonio Rivera, no hubieras despertado tu Digamos recuerdo. que eso me facilitó las cosas, pero de una forma o de otra hubiera digo yo que hubiera Voy recordado. más allá. Pero Si no hubieras estado en Girona, probablemente no te hubieras atrevido atrevido a a hablar. hablar. Sí. Pero es que hay más, porque todos los pasos que ha ido haciendo vienen casi precedidos de esas coincidencias que cuando una echa la vista atrás le dan coherencia a todo. ¿Tú te acuerdas cuando Pepe Ruesga, que para quienes no conozcáis era un poco el escéptico que iba a destrozar el caso de Próspera para Cuadernos de Ufología? Y yo recuerdo que él empezaba diciendo en su informe, es que, le ganó el corazón. Había un ser humano ahí que no pudo rebatir nada de lo que decía por coherencia. Próspera no ha inventado nada. A lo largo de toda su vida ha contado siempre lo mismo. Se ha centrado en su historia, sin verse, y fíjate que han pasado por allí otros testigos que querían saber cómo, de qué manera, por qué. Nunca ha cambiado un ápice su relato, y eso es lo que le da autenticidad. Por eso yo no creo en las coincidencias y creo que todo esto ha sido un camino para llevarte a un determinado punto. ¿Cuál es? Eso lo sabrás tú. Yo sí recuerdo, y lo citaba Javier ahora, que como Girona era, por así decirlo, el Sancta Sanctorum de la ufología en España, todos íbamos hacia allí y batimos un récord Manuel Carballal y yo, el de estar 48 horas hablando de ovnis sin parar. 48 horas. Oye, y Manolo, que no es muy dado, tú lo sabes, a mostrar su rostro ni su voz en público, también quiere estar aquí, dentro de vídeo. Mamma mía. Es muy difícil hablar de Peri sin emocionarse, después de tantos años. No hace mucho comentaba con Javier Sierra que nosotros tuvimos una infancia y una adolescencia fantástica. Sobre todo en mi caso, cuando en los años 80 Galicia era pasto de la cocaína y tantos compañeros de colegio, tantos vecinos del barrio terminaron perdiendo la salud, la libertad o la vida por culpa de ese cáncer, de la droga. Nosotros, sin embargo, éramos los frikis de los ovnis, de los fenómenos extraños, y comentábamos, Javier y yo, que lo maravilloso de la investigación de estos temas es que te obliga a formarte en un montón de campos. Mientras nuestros vecinos, nuestros compañeros de colegio, de instituto, iban a la discoteca, al cine, a conciertos, Javier y yo nos íbamos a museos, a excavaciones arqueológicas, a conferencias sobre historia, sobre antropología, sobre astronomía, y eso es lo maravilloso del mundo del misterio, ¿no? Que te obliga a formarte en un montón de disciplinas: la física, la historia, la geología, la química, la antropología, la psicología. Pero hay algo más, y es que la investigación de estas anomalías también te permite conocer a gente maravillosa, como Próspera Muñoz y toda su familia. Nosotros conocimos a Peri en Girona, en la pensión del OVNI, que es como denominaban a su casa,
porque allí acogían a todos los investigadores que peregrinábamos literalmente desde la otra punta del país para conocer a Peri y a José María Semitiel y bueno, a toda la familia, ¿no? Y después de un tiempo, y esto es algo que yo he intentado subrayar en mis cuadernos de campo, Peri dejó de ser un caso. Para mí, Peri no es un caso, porque un investigador no puede ser objetivo con alguien que ama. Y yo adoro a Próspera Muñoz. Así que en nuestros últimos encuentros, siempre que he tenido la oportunidad de hacerme una escapada a Jumilla o Alicante o a donde sea que se encontrase Peri, era para ver a una amiga amada, no para ver a un caso. Y de hecho la prueba está en que yo no he vuelto a escribir nada sobre Próspera Muñoz desde hace muchos años, porque ya trascendió el concepto de testigo o el concepto de caso para convertirse en una amiga querida, y que además me permitió descubrir que más importante, si es que existen, más importante que los extraterrestres son los terrestres extra, y Peri es un buen ejemplo de terrestre extra. ¡Qué majo! ¡Qué diablejo eres! Manuel Carballal. Ha sido un diablejo, ¿eh? Me habéis traído aquí. Pues muy ¿Cómo bien. estás? ¿Cómo te sientes? Pues muy emocionada, y sobre todo recordar todos los detalles de aquellos tiempos que fueron tan bonitos. Fueron años Muy bonitos. de mucha intensidad, de muchas emociones. Como decía Manuel, al final apartamos al testigo y nos convertimos en algo más que amigos. Porque, y esto te lo digo desde el corazón, todos yo te lo sé amamos perfectamente, porque yo sé mi sentimiento, ya te digo. Decíamos mi marido y yo, nuestros otros hijos. En cierta medida, estábamos adoptados, literalmente, porque es que era cada 15 días ir para allá y tertuliar, y hablar, y tratar al inicio de buscar contradicciones, de buscar historias. Yo tenía además la ventaja de que tenía relativamente cerca a Antonio Rivera y tenía la otra perspectiva, ¿no? La del hombre que ha sido motivador de, digamos, abrir la caja de Pandora, la caja de los recuerdos. Porque el camino no es fácil. Ustedes imagínense que un buen día, desayunando, abren un libro, un periódico y se sienten identificados con algo que dices, coño, es que esto lo he vivido yo. Pero eso que has vivido tú resulta tan increíble para el resto que ¿cómo lo vas a contar? ¿Quién me va a creer? Y ahora pónganse en esa tesitura no en 2023, sino hacerlo en la época en la que cuando hablabas de ovnis era el loco de los marcianos. Era muy complicado. De ahí que yo piense que la casualidad no exista y que la situaron en el lugar y el momento oportuno con la gente que la arropamos y le dimos voz. Tú te acordarás de ese congreso de Vinaroz con el padre Enrique López Guerrero, con incluso los escépticos. Ahí estaba Vicente Juan Ballester Olmos, estaba Antonio Rivera, por supuesto. Se coincidió todo y fue como una eclosión de aquella tercera generación que fuimos muy mediáticos, seguimos siendo algunos muy mediáticos, y que nos daba la oportunidad de reflejar a veces con crueldad las cosas, y que sin embargo con Próspera era imposible, porque era todo corazón, porque se había convertido ya no en una testigo, sino en una persona que había llegado a nuestro corazón. Y eso es muy importante, y con eso no le estoy quitando credibilidad, todo lo contrario. Lo que les estoy diciendo es que su sinceridad es tal que anuló nuestra capacidad de raciocinio.
Es más, yo recuerdo haber ido con Antonio, con Jaume Amer, con toda la gente del grupo AFK, Andreas Faber-Kaiser, a la finca de Jumilla, Sí. a buscar aquel misterioso objeto que esos seres te dejaron. Objeto que incluso me consta en tiempos recientes fuisteis a buscar con un detector, pero nada de nada, ¿no? Es que eso es para estar allí, no es para... Yo sabía que tenía que dejarlo donde no se pudiera encontrar. Para mí, que es una especie de baliza o algo así, señala el lugar. Para mí, no sé si habrá más. Pero es que cuando fueron a buscarlo con un tacómetro, creo que se llama, aquello emitió un sonido. Yo no estaba, yo no fui. Era un día fatal y con mi poca movilidad era un estorbo. Pero ellos dicen que oyeron el pitido y claro, se emocionaron, pero no pudieron encontrar. Tendrían que hundir aquella casita. Si algún día fuera mía, lo hundiría. Pero es que esa casita en los años 60 mi padre la vendió y ya no es nuestra. Suerte de que la gente que vive allí ahora nos deja ir cuando queremos a verla. No se encontró aquello. Es una pena porque tendríamos una prueba Es que no me física. interesa. A mí no me interesa eso. A mí no me interesa dar pruebas. Yo hablo para el que le sirve, para el que me cree, el que no. Pues bueno, está en otro nivel distinto al mío y no lo cree, pues muy bien. Pero no me interesa convencer a nadie. Fíjense, no le interesa convencer a nadie. ¿Saben por qué? Porque al final, cuando uno ha contado, algunos le creerán, otros no creerán, la experiencia, y esto no es solo con Peri, es con la mayoría de testigos, Para llegas a la nosotros. conclusión de que es para ti. Claro, es para mí y es para todo el mundo, porque lo que yo he sacado en consecuencia, que es lo que yo quería explicar hoy, pues es para todo el mundo, pero en realidad si yo la asimilo, la acepto, porque eso cuesta muchísimo, es para mí, yo estoy segura de que fue así y que pasó así. Que los demás digan que no, que fue mental, que da lo mismo, yo los toqué y eran físicos. Y yo estoy convencida de que, hombre, es que si yo no estuviera convencida del todo, lo que digo es verdad, pues no, puede que no lo dijera, porque yo tendré muchos defectos como ser humano, pero ese de la honestidad es algo que mi padre, desde muy pequeñito, el respeto, la honestidad, la dignidad propia. O sea, no hagas mal por tu dignidad, porque si tú no te respetas, ya nunca te vas a respetar y eso es una catástrofe. Entonces esos principios los tengo desde muy niña. Qué bonito. Los tengo de niña, ¿qué quieres? En los tiempos más recientes, el relato de Peri ha seguido impactando multigeneracionalmente. Y he querido que también se sumara alguien que tú quieres mucho. Es autor de un libro que se llama OVNI. Sé que ha estado muchas veces en tu casa. Él es Jorge Sánchez. Venga, te quiero ver. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Algunos me conoceréis, otros no. Me sucede lo mismo que con algunos de los compañeros que forman parte del cartel de este 8º Congreso Más Allá. Con la gran mayoría sí que he compartido muchas experiencias, como con Josep, Miguel Ángel Pertierra, con Jesús Callejo, que prologó uno de mis libros, 50 lugares mágicos de la Comunidad Valenciana. Hablar de Peri a estas alturas de mi vida es, por un lado, muy sencillo y por otro lado, muy complejo. Es sencillo porque es una de las mejores personas que he conocido en mi vida, independientemente de juzgar o prejuzgar si lo que ella vivió en su momento, cosa que ella sabe que yo jamás hice y jamás haré. Solo puedo deciros que recuerdo perfectamente el primer día que la conocí. Habíamos mantenido durante mucho tiempo un contacto epistolar. Después fue telefónico, se nos quedó corto y opté por cómo se tienen que hacer las cosas, que es tener la persona cara a cara para intercambiar todo eso que habíamos ya intercambiado por otros medios. Y como dice mi querido Manu Carballal, me enamoré de ella. Me enamoré de su bondad, me enamoré de su inteligencia, me enamoré de su sencillez, me enamoré de su humanidad. Y ella lo sabe, tú lo sabes, Peri, que me estás escuchando. Y a partir de entonces
pues prácticamente el contacto era casi diario. No siempre, de hecho el 90% de las conversaciones que hemos tenido desde entonces han sido por cosas de la vida, por tropezones que uno se encuentra en el camino, por compartir también alegrías que uno tiene el lujo de disfrutar de tanto en tanto. Cuidé de ella cuando estuvo impedida por varias operaciones. Hemos pasado noches enteras en esa famosísima mesa camilla de la pensión del OVNI, madrugadas, conversaciones interminables en las que acabamos generalmente filosofando sobre otras cosas. Y es ahí cuando te das cuenta de que estás delante de una persona fascinante. Para mí siempre ha sido una persona, siempre he visto una persona, no he visto un testigo relacionado con el mundillo del misterio. Y fue precisamente mi querido Manu Carballal el que me comentó en una ocasión que empatizar tanto con la persona que cuenta este tipo de cosas pues resultaba poco objetivo a la hora de sacar una conclusión sobre lo que nos trasladaba. Y aunque puede parecer periodísticamente objetivo, lo siento Manu, pero, y sabes el aprecio que te tengo, no es así. Puedo decir que me he pateado España, que he estado prácticamente en casi todas las capitales de provincia, que he tenido delante de mí a personas que realmente lo han pasado mal, que realmente no buscaban popularidad, no buscaban un fin económico. Todo esto desembocó en una conversación que tuve hace, creo que fue por el 2014 aproximadamente, con Miguel Pedrero, editor mío en aquel entonces, por esta publicación, Contacto entre dos mundos, las extraordinarias experiencias OVNI de Próspera Muñoz, de editorial Cidonia, el único libro que recoge pues todo lo que Peri ha contado durante décadas. ¿Y por qué me metí en esta aventura? Primero porque me pareció justo que los lectores, las personas que estáis hoy ahí en el Congreso, que buscáis información, la tuvierais, porque si los que estamos detrás de los libros no hacemos ese pequeño gran esfuerzo, obviamente estas cosas cuadradas que se llaman libros no podrían salir al mercado, independientemente, insisto, de que nos situemos en un lado o en el otro del espectro, y porque básicamente yo en esas conversaciones con Pedrero no podía dar crédito de que el caso más polémico, más controvertido y más importante de la ufología, el tema de la abducción en España, junto con el de Pons Prades y alguno que otro más, no tuviera un trabajo sobre el papel publicado en nuestro país. Y esa fue la razón. El saludo es para todos y para todas los que me estéis escuchando ahora mismo, pero especialmente para ti, Próspera. Sabes lo que te quiero, y esa es la palabra justa, querer a una persona que tengo el lujo de decir que, y lo sé por tus hijos y por tu entorno familiar, que soy uno más de la familia, que fui uno más de la familia prácticamente desde el minuto uno, que me habéis tratado siempre con muchísimo respeto, con muchísimo cariño, que tampoco me habéis prejuzgado nunca. Recordar que gracias a esa confianza que me gané por vuestra parte pude entrevistar a tu hermana, a Anita Muñoz, que aquella fue la primera vez, repito, que tu hermana daba fe y testimonio y corroboraba punto por punto lo vivido en Villa Próspera, que jamás ni hemos tomado ninguna decisión por separado, que todo lo que hemos caminado lo hemos hecho juntos, que esto se ha hecho por justicia literaria, por justicia cultural, que nunca hemos pretendido, ni tú ni yo, tú bien lo sabes, buscar reconocimiento y buscar popularidad en absoluto. Agradecerte todo el cariño que me has dado, que os aseguro que esta señora mayor que tenéis delante de vosotros tiene un espíritu joven, muy fuerte, que maneja un nivel de autocrítica tremendo. Bueno, pues es un alma inquieta, es una persona que siempre ha tenido curiosidad por saber cosas, y esa es verdaderamente la esencia de la vida, aprender cosas de la vida misma, de los demás, y de poder ponerlas en práctica en la nuestra y en el día a día. De eso se trata, no hay absolutamente nada más en todo esto. Así es que un besito muy, 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 muy grande para todos, un abrazo muy fuerte para Antonio, para José Antonio, para todos los que estéis allí. Espero que lo paséis genial, y recordad que no todo en la vida es blanco o negro, y que en esa escala de grises es donde está la verdadera riqueza de la esencia de las cosas. Así es que disfrutar. Chao. Yo sé que con Jorge también te une una profunda emoción,
Sí. un profundo recuerdo y un profundo amor. Sí. Es que, primeramente, su libro se lo curró. Porque bien, no es aquello que viene un investigador un día o dos y habla contigo y ya está. Él quiso, desde el principio, saber lo que yo sentía en la persona. Y entonces, cuando ya el libro estaba en marcha y todo esto, pues él pasó por una época mala. Y yo también, porque ya la enfermedad de mi hija fue larga y todo esto. Y yo le decía, aunque sean las 2 o las 3 de la mañana, si necesitas hablar con alguien. Y así hacíamos los dos. Y ahí surgió una química, ¿no? Entendernos, en comprender que es lo más importante, comprender a una persona y saber por qué actúa de esta manera de la otra. Y voy a contar una anécdota porque creo que es muy importante. Contigo hablé de esto alguna vez. Se dice que todos los contactados siempre al final terminan hablando de amor y de espiritualidad, ¿no? Pues yo no quería, por eso mismo, de que aquello a mí no me parecía muy... Pues que yo esa parte, cuando se empezó a recordar, esa parte espiritual no la quería aceptar, no quería contarla, porque me parecía que iba a provocar risión, o no sé. Y entonces, claro, se me había juzgado ya en cuadernos de ufología por Olmos y yo tenía ese miedo. Y entonces, cuando él me vio en un momento dado, dijo, habla tranquila, yo no te juzgo. Yo no te juzgo. Y aquello fue como si se me abriera un universo. Es que hay una persona que no me juzga, que quiere saber lo que pasó, pero no juzga. Entonces comprendí que mi testimonio estaba manco. No, si yo no daba el testimonio de tipo trascendente, pues que no estaba dando auténticamente todo lo que yo tenía que decir. Y aquello me sirvió para hablar abiertamente de lo que voy a hablar hoy, por ejemplo, si nos da tiempo. de esa parte trascendente y que ellos no vienen porque sí, no vienen a dar una vueltecita a vernos, que tienen un objetivo y comprender todo esto a través de haberme abierto a ese mundo trascendente por una sola frase, que suele pasar muchas veces. Yo no te juzgo. Entonces, cuando yo me abrí a él y cuando ya me le conté todo aquello que no quería contar, pues ya pude contarlo también a los demás. Entonces, sí, él y yo nos tenemos un cariño especial. Oye, ya que has abierto el melón, ¿cuál es ese significado trascendente que Próspera Muñoz ha sacado de su experiencia? Hombre, es que para entenderlo tendría que haber dado la conferencia completa. De Caperucita Roja, ¿eh? Porque los cuentos de hadas tienen mensajes espirituales grandiosos, a base de símbolos. Entonces sí, ese camino... es que esto es muy largo. Digamos que cuando a mí me hace Roati la hipnosis, yo ya había recordado a base de flashes. Es un flash que te viene así como una foto, que lo ves y luego lo tienes que admitir, lo tienes que... a ver qué es eso que has visto. Pero cuando él me hizo el análisis, la hipnosis, yo ya no dije nada más que todo aquello que había visto. O sea, en la hipnosis no salió nada nuevo, nunca ha salido nada nuevo. Yo lo he visto todo en pequeños flashes. Y me pierdo, ya no sé por dónde. O sea, que mis recuerdos al principio fueron muy deprisa, pero ya después fueron más despacito, pero hasta el día de hoy, el último recuerdo es de hace, digamos que la conversación que tuve con ellos de casi 2 horas está en mi subconsciente o algo así, y que va aflorando poquito a poco conforme comprendo y entiendo lo que me van diciendo. Y ya digo, hace como unos 2 años que vino el último recuerdo. Muy extraño para mí al principio, ¿eh? Hay que comprender que yo, vamos a ver cómo lo explico.
Cuando me viene a los 40 años que yo empecé a recordar, 33 años después de mi experiencia, una persona de esta edad ya tiene sus parámetros mentales, ya lo tiene todo organizado, ya lo tiene todo, ¿no? Y te viene una pieza que no puedes admitir. La razón te dice que no la puedes admitir. Y yo tengo mi puzzle, ¿y dónde lo meto? No hay sitio ahí, no cabe. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Porque lo tienes que hacer porque lo haces. Porque no hay otra. Porque si no te vuelves loca. Coger el puzzle y deshacerlo, un manotazo, a empezar de nuevo. Y eso me ha llevado, pues, los 40 años, que desde los 40, ahora tengo 84, me ha llevado todo ese tiempo. Entonces yo ahí he hecho un trabajo muy largo y muy duro y mucho darle aquí al coco. Y cuando me viene este último recuerdo del que hablo, pero que te viene así, a lo mejor fregando un plato, de pronto te viene, sin hacer meditación, sin hacer nada, que en el momento que me están diciendo, si tú haces este trabajo, el que yo acababa de hacer, te convertirás, pero vamos, no era solamente yo, aunque me hablaban para mí, yo comprendo que es para toda la humanidad. Si hacéis este trabajo de cambio de mentalidad, porque es un cambio tremendo, es un cambio, no sé cómo decirte, de 180 grados. Es que te cambia todo, el concepto de la vida, todo, en absolutamente todo. Si hacéis este trabajo, os vais a convertir en seres creadores de universos. Creadores de universos. Sabemos que todos tenemos nuestro universo mental o nuestro universo emocional y que cada uno vive su vida según esa concepción que tiene mentalmente. Hay quien es feliz sin nada y quien solamente le gusta lo material o uno no es feliz si no habla de este tema. Hay un universo para cada cual. A mí eso me costaba mucho entender. Entonces pienso que ellos lo que me están diciendo en nuestro futuro, si evolucionamos, si seguimos una evolución que es muy lenta, pero ahí se da. En el momento actual, en vez de ir para adelante, la mayoría de la gente vamos para detrás, con este miedo que nos han metido por todo y nos han querido separar, no nos podíamos ni tocar, por favor. En este momento que hay tanta confusión, que hay tanta información contradictorias, ya no puedes saber dónde está lo que es cierto y lo que no, o lo que es mentira. Cuando yo aquí en una radio de Murcia oigo decir a una señora mayor que yo, historiadora, que con un bagaje enorme, que ha visitado todos los museos, todo el mundo, lo primero que dice, la historia oficial que nosotros conocemos, el 90% es mentira. Joder, 90%, y es verdad, la historia sabemos que la escriben. Juan Eslava Galán, en su libro que ha sacado hace poco, de la Biblia explicada para los no creyentes, ¿sabes tú que habla de ahí? De que todo eso de la reina de Saba y Salomón y todo eso, pues son historias, pero que no hay... Ahora hay una youtuber que se llama Silvia, Salud Inteligente, que te habla de la Biblia y dice, al principio decía, es que está mal traducida, y ahora ya te dice, es que está manipulada. Y te cuenta unos pasajes, es que te convence. Entonces, si sabemos que hoy día todo esto está manipulado, que hay corrupción en todas partes, y lo que vamos buscando nosotros es una vida trascendente, lo primero que hacer, y eso los cuentos de hadas lo explican perfectamente, porque debajo del cuento hay paralelamente otras interpretaciones en base de símbolos, pero no solamente esto, sino desde la Odisea, por ejemplo, hasta Indiana Jones, hasta los dibujos animados todo está escrito en simbolismo. Pues vamos,
la conclusión que sacan estos cuentos, casi todos, porque yo aquí he analizado 2, pero tengo ya muchos más. La última conclusión es que cuando tú llevas un camino espiritual más o menos, o trascendente, que suena mejor, lo último, cuando ya en uno de ellos, que es la cajita de Illescas, habla de las 3 iniciaciones y todos esos rollos, pero al final, cuando de verdad ya vas a dar el salto a la auténtica espiritualidad, ese final es olvidar todo lo que sabemos, rechazarlo todo, empezar de cero, que es lo que hice yo, empezar de cero, rechazar, bueno, que no haya pues cosas que la mente nos la condicione, que no haya dogmas, por supuesto, que no haya ideas predeterminadas. O sea, entrar a ese mundo tiene que ser, pues, ¿cómo te voy a decir? Con total inocencia. Con total inocencia y humildad, por supuesto. De hecho, hay un mensaje en... Es un mensaje precioso, que al principio, cuando vienen las ideas, no se aceptan casi y tiene que pasar un tiempo en que esa idea vaya madurando y vaya poquito a poco. Por eso yo, aunque ya tengo ganas de dejar esto y quedarme tranquila en casa, tengo una responsabilidad, tengo que decirlo. Al que le sirva, le sirve, y al que no, pues bueno. Ese es el mensaje. Esa era mi conferencia, mucho más larga, pero esa era mi conferencia de hoy. Me gustaría agregar algo. Mi conferencia. Gracias. Y es que Próspera nunca nos ha vendido ningún mensaje, ninguna historia mesiánica, simplemente ha contado su experiencia. Y esto es muy importante y que la diferencia además de muchos otros abducidos, contactados y personas que han tenido sus encuentros con lo insólito. No ha vendido nada, ni siquiera se ha vendido a ella misma. Pero hay algo que me ha resonado de lo que ha dicho, porque además me conecta con encuentros en la tercera fase, que es que necesitamos ver con los ojos de un niño, mantener esa inocencia. Exactamente. Es la manera de poder acceder a la trascendencia del fenómeno ovni. Y en estos tiempos en los que la racionalidad parece imperar, el beneficio rápido parece estar al orden del día, constatas cómo el trabajo para llegar a algo espiritual es de años y años y años, y estamos en unos tiempos en los que esto cuesta mucho, no estamos preparados. ¿Quiénes acceden? Quienes tienen ese corazón de niño, ven con su alma infantil y todavía creemos, porque me incluyo en que nuestros primos tienen aquí capacidad para visitarnos. A mí me gustaría que ustedes también participaran, que ustedes también pudieran formularle preguntas o deseos o expresar sentimientos a la figura de Próspera Muñoz. Pero, Antonio, me gustaría, ya que tenemos a Jesús, que también él nos diera su particular visión de esta mujer, porque me consta, has no solo conocido, visitado, sino que además guardas un profundo recuerdo de su persona. Bueno, ante todo, bueno, no me esperaba que... Es que si te lo esperas ya no tiene gracia. No, bien, pero esto es lo bueno, ¿no? Claro. Yo creo que esto es lo bonito también. Bueno, por supuesto, con Próspera guardo siempre un cariño muy especial. Es cierto que yo la conocí mucho más tarde que todos vosotros. Yo cuando me acerco un poco al mundo ufológico, ya es posterior, me acerco por otras vías, que es por la vía más de los cuentos, de las leyendas, de esto que estaba contando Próspera Muñoz, de cómo hay un mensaje siempre subliminal y hay un mensaje simbólico en eso que aparentemente son cuentos infantiles. Y yo cuando me enteré del caso de Próspera, evidentemente yo lo conocía primero como caso, ¿no? Digo, qué interesante, ¿no? Una de las primeras abducidas, no sabía que era la primera en esta cronología. Y tuve la suerte de conocer a Próspera pues hace muy poquito, antes de la pandemia. Nos conocimos personalmente y recuerdo que ya hubo una especie de sincronía, ¿no? De esa empatía
de que a pesar de que no nos conocíamos físicamente, nos reconocimos, porque yo creo que eso es importante. Hay veces que las personas conocemos y hay veces que nos reconocemos. Me pasó con Próspera, me pasó también con Richard, con Ricardo González, cuando nos conocimos. ¿Pero por qué? Porque yo, más allá del fenómeno ufológico como tal, que bueno, es interesante, ¿no? Y tanto tú, Josep, como tantos investigáis las causas, el por qué, qué mensaje nos están transmitiendo, yo me quedo también con la persona. Y ciertamente Próspera, cuando tú ya la vas conociendo más íntimamente, te das cuenta de que ella es verdad. Es decir, ella no le interesa que tú la creas o no la creas, es su experiencia y esa experiencia va a misa, ¿no? Por utilizar una expresión castiza. Es decir, eso es lo que me interesa del caso de Próspera. Evidentemente, cuando lo vi luego reconstruido en la serie de Javier Sierra, Otros Mundos, pues dice, madre mía, qué caso más impresionante, que si en lugar de Jumilla, en lugar de Murcia, fuera de Estados Unidos, se hubiera hecho ya una película tipo como la de Travis y de tantas y tantas escenas ufológicas. Pero lo bueno de Próspera, y con eso me quedo, es que ella, como bien decías, Josep, no intenta vender nada. Ella cuenta su verdad, ella cuenta su canción con quien consigo va, como decía el romance. Y eso para mí es lo bonito, y sobre todo porque sabe leer el trasfondo de los corazones de las personas que se acercan a ella. Es decir, aquellas personas que solo se quedan con la parte exterior del mundo ufológico, pues evidentemente nunca la llegarán a conocer de verdad, pero aquellos que sí que nos interesa conocer lo que hay como sentido humano, ¿no? Lo que ha supuesto su evolución, y ahí la tenemos, es un ejemplo clásico de cómo una experiencia ovni, que hay gente que le deja tarado y que le deja totalmente enajenado, sin embargo ella la ha hecho una mujer mejor, una mujer de luz, una persona que cuenta su verdad y que su testimonio, desde luego, es un ejemplo, no solo de que existen otras realidades y que, por supuesto, nos están visitando, y yo creo que eso es algo evidente, el fenómeno ovni es real y aquel que no lo conozca es que le falta información. Lo importante es que a Próspera la ha hecho mejor persona y gracias a ella, a todos los que conocemos, nos ha hecho un poquito mejores, y solo por eso te doy las gracias, Próspera. Ya que veo que Ricardo asentía, te voy a pasar también el micro antes de darlo al público, porque tú tienes una perspectiva muy internacional, estás viajando constantemente, y a mí, no sé si tú conocías particularmente el caso de Próspera, pero has conocido el caso de Trinity, que sería previo, caso de Roswell, este caso de 1933, es decir, de la protohistoria del fenómeno ovni. ¿Cómo contextualizarías la experiencia de esta mujer? Esto que voy a decir es completamente emocional, no racional. A veces es importante dejar un momento el intelecto descansando y tratar de sentir. Y yo siento que Próspera, que recién la conozco personalmente, es una dama maravillosa. Se siente en su energía, en su corazón. Quienes hemos tenido la difícil y al mismo tiempo maravillosa experiencia de vivir este fenómeno, no es sencillo, no es fácil. A algunos les ha tocado difundirlo ampliamente, escribir, estar en entrevistas, en conferencias, no porque sea un negocio. Todos sabemos que este tema no es un negocio, sino que te arruina, al contrario. Pero aprendí en estos años, y esto lo digo por Próspera, y lo digo sinceramente, de hecho lo he publicado en mis libros, que los testigos de silencio, así les llamo yo, son los más importantes, porque son los que te transforman con su mirada, con su honestidad, con su energía. Y creo que Próspera, que recién la conozco, no tenemos el gusto de conocernos. Yo he leído sobre tu caso en mi país, en el Perú, cuando llegaban publicaciones de España. Creo que es una persona maravillosa que ha vivido algo real, y coincido, lo comentaba con Jesús Callejo, al 100%, que los diferentes caminos nos llevan al mismo mensaje. El encuentro cercano más importante es con uno mismo y tiene que transformar a nuestra sociedad humana, que hace falta. Gracias, Próspera. Te quiero. Gracias. Gracias, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Bueno, damas y caballeros, me gustaría que
como murcianos que son, de murciano a murciano, no de marciano a marciano, de murciano a murciano, pudierais también expresar vuestras preguntas, vuestros anhelos, vuestros sentimientos a nuestra homenajeada hoy. Por ahí, al fondo. Hola, buenas. Mira, llevamos hablando desde que empezó esta última conferencia, pues de lo que le pasó a Próspera. Yo sí tengo la suerte de haber visto el programa de Javier Sierra, de haber leído otras cosas, pero sé cierto que aquí hay gente que no sabe de lo que estamos hablando. Sería bueno pues que contara esto de lo que llevamos tanto tiempo hablando, es que me pasó esto, porque hay gente que es que no sabe lo que le pasó. Peri, cuentas por 250.000 veces. Yo había prometido no contarlo jamás más, porque lo he contado tantísimas veces. Y además, que como decimos en estas historias, los detalles son muy importantes. Y aquí hay un montón de detalles. Pero si yo lo cuento así, tardamos pues unas 3 horas y media. O 4. Así que daré una síntesis. Pero recordar, los detalles son muy importantes. Pues esto ocurrió que yo vivía en Jumilla. Bueno, nací en Jumilla y me crié en Jumilla. Y mi padre pues tenía una finca en las afueras, a unos 14 kilómetros. Y mi tío, bueno, aquí hay mucho que contar, mi tío estuvo preso de los nazis y todo esto, total, que cuando llegó aquí con Franco, esta persona no tenía trabajo ni nada de esto, por lo tanto mi padre compró una finca y se la dio a mi tío para que se la trabajara. Pues allí éramos 4 hermanas, yo soy la pequeña y Anita, que estaba conmigo, la que me sigue por arriba, ella tenía 12 años, yo tenía 8. Pues claro, cuando no teníamos colegio, pues íbamos a esa finca a acompañar al tío y a pasar unos días al aire libre, nunca más de 5 o 6. Y estando allí, pues un día yo vigilaba el camino porque mi padre venía en bicicleta casi todos los días, nos traía chucherías y alimentos frescos. En aquella casita, que son 4 paredes, no había de nada. Entonces, ni tampoco había en aquel tiempo frigorífico ni nada de esto, claro. Yo vigilaba el camino y de pronto vi venir un coche y me vuelvo, digo, Anita, que el papá viene en un coche con los cazadores, porque tenía un grupo de amigos que iban a cazar de vez en cuando. Y Anita dice, pero si no es época de caza, qué raro. A través de una ventana lo estábamos viendo. Y nos quedamos fascinadas las dos viendo un aparato que no era un coche. Bueno, era un poco más grande que un coche, pero un aparato circular con una cúpula en medio, transparente, y paró justo delante de nuestra ventana. Y allí salieron 2 personas. Como era la posguerra y todavía por las montañas había maleantes, maquis que se decía, que se escondían de Franco y todo esto, tenía Anita, que era mayor, la orden estricta de, si venía alguien extraño de por allí que no conociéramos, cerrar puertas y ventanas. Ella se tiró a cerrar la ventana, yo decía, quiero verlo, bueno, 2 cachetes y un empujón, cerró la ventana. Pero cuando fue a cerrar la puerta, ya estaban allí 2 personas, un tanto extrañas. Explicamos luego a mi tío que la más alta era de la estatura de Anita y la otra, otro más bajito. 2 personas vestidos con un mono blanco, que yo nunca había visto un mono blanco, que entran con la excusa de pedir un vaso de agua, cosa que no nos extraña, un sitio solitario y era un día de sol. Ya yo me fijé primero en sus ojos, que eran muy grandes y estaban así alargados a los laterales, la cabeza muy voluminosa, no tenía relación con el cuerpo. Y cuando Anita les dio para que bebieran el vaso, no bebieron, hicieron el ademán de beber y que cogían el vaso con toda la mano, rodeando, porque tenían unos dedos muy largos y solo 4, el pulgar le faltaba.
Pues aquellas personas entablaron conversación con nosotras y dijeron, ¿a cuál de las dos vamos a hablarle? Pues me dijeron a mí, cosa muy lógica, porque yo, como más niña, más pequeña, pues sería más manejable, me supongo. Mi hermana la apartan, ella dice que sintió una fuerza como que la apartaba a un rincón. Y allí pues empezamos una conversación, pero yo de pronto digo, anda, pero si sois vosotros. Los conocía. Y en ese momento es que, sin hacer nada, de súbito, hay quien dice que me ajustaron las vibraciones a las suyas, no sé cómo sería. Yo entré en un estado superior de conciencia. Yo sabía, estaba pensando como una adulta. Me piden permiso para todo lo que van a hacer, el examen físico y todo eso, todo. Para todo es voluntario, es lo que yo quiera, si quiero o no quiero. Pues empezamos una conversación que duró, para mí, yo he hecho el cálculo de unas 2 horas. Entonces, lo primero que me dicen, ¿sabéis que habéis venido a este plano físico voluntariamente y por amor? Y con la misma categoría y dignidad de dioses. Todo aquello me ha costado a mí digerirlo y tal, pero me lento mi vida. Me dicen toda mi vida cómo va a ser. Que las personas que van a ir entrando en cada época, algunos con nombres y apellidos, me dicen, o sea, no es que pactáramos, sino que allí hablamos de lo que yo tenía que hacer. Lo que yo tenía que hacer era difundir por el mundo entero aquellas vivencias que estaba actualmente, que estaba viviendo. Claro, cuando me decían por el mundo entero, con las comunicaciones que había entonces, pues fíjate cómo me iba a imaginar las comunicaciones de ahora, que ahora, gracias a los que hacen difusión del tema, pues yo creo que se sabe en muchos sitios ya. Básicamente, toda aquella conversación, ya he dicho, me debió de quedar en el subconsciente, porque me van viniendo los recuerdos poquito a poco. Cuando esta gente se va, se hace una luz intensísima, se ve que al despegar el aparato, que a mí me da de lleno y que hace que mi vestido, que era estampado, con muchos colores muy vivos, se quedara blanco. Entonces cuando dicen, es que no hay pruebas físicas, claro que las hay, pero están olvidadas. Mi tío viene al momento, viene pues con un susto de muerte, porque era visto, él estaba trabajando en una viña al laico de la casa. Él ve el aparato como se sale volando. Y aquella luz pues le asusta. Y en su cabeza piensa que es una avioneta o algo así y que se ha estrellado en el alero de la casa y por eso ha habido esa explosión. Pero bueno, cuando estamos bien, no ha pasado nada, unos señores que han venido a pedir agua, pues ya está. Después de esto, ellos me dicen, primero esto, que no iba a recordar hasta pasados más de 30 años. Además buscan en mi vida el momento, este momento, no tiene niño muy pequeño, no puede. En este otro, este momento, fue a los 33 años de pasar. Habían pasado 33 años cuando empecé a recordar, como bien dice Guijarro, por aquellas casualidades que mi marido leía ciencia ficción, pero ciencia ficción pura. De esto, aquí en España, no, hasta los años 70 y pico, no llegó ningún escrito. Nosotros no sabíamos nada, pero ya empezó Dani Ken, el señor Rivera, y Andrea Faber. Pues él compró libros, porque compraba cada 2 o 3 libros a la semana, y me dice, mira, léete esto que verás qué interesante. Pero yo no tenía tiempo, yo tenía 4 críos, trabajaba fuera de casa, no tenía asistenta, yo no tenía tiempo de leer, pero se dan todas las casualidades un domingo. Que cada uno se va a la calle a hacer una cosa y yo me quedo sola en casa con la comida ya preparada y sin nada que hacer. Voy a ver este libro que me ha dicho mi marido. Cojo el libro de Rivera, El gran enigma de los platillos volantes, y cuando estoy leyendo aquello, digo, pero si todo esto que dice aquí lo he visto yo he visto ese aparato y lo vi.
Es el primer flash que recibo. Lo vi, esto es de una película. Me dediqué, entonces no había más que la primera cadena, me dediqué a ver todas las películas antiguas de ciencia ficción que las estaban poniendo casualmente en aquel momento en la sobremesa. Yo me dejaba mis cosas por hacer para ver, porque quería saber dónde, qué película, pero no. Pero ya me vienen a venir más y más. Lo primero que me viene es aquella ventana y venir al aparato aquel y ya voy sacando. Y cuando ya llevo varias cosas, llamo a mi hermana, digo, ¿tú te acuerdas de un día que estábamos ahí en la finca y se hizo una luz muy grande? Y, ay, sí, claro que me acuerdo. Pero, ¿qué era aquello? ¿Y por qué no hemos hablado nunca de esto tú y yo? Digo, porque yo no me acordaba y yo tampoco. Y entonces yo no le quise contar lo que yo estaba recordando. Sí, le dije que recordaba algo, pero la dejé. La dejé que recordara por sí sola por no condicionarla, para comprobar si era verdad o no era imaginaciones mías, claro. Al poco tiempo me llama y me dice, mira, sí, he estado dándole vueltas y recuerdo esto y lo otro y exactamente lo mismo que había ocurrido, porque ella no vivió más que ese momento, cuando ellos llegaron con el aparato aquel y se acordaba mucho de las circunstancias que ocurrieron después, porque allí hubieron, ya te digo, en 5 o 6 días cosas muy raras, como que le robaran al vecino un par de olivos y que las huellas que habían dejado era como si la tierra fuera un plato de mantequilla y con una cuchara hubieran hecho así, que no había huellas por ningún sitio, que el perro se durmió, que vinieron ellos una noche y me llevaron a hacer un examen físico. Ella no recuerda todo eso, ella recuerda solamente la primera. Pero claro, ella me da a mí la pista de que no me lo estoy inventando, de que no, de que es verdad. Y allí los recuerdos cada vez más deprisa, me hace la hipnosis este señor, no sale nada nuevo, pero me dice Rivera, ahora vas a recordar más, porque ya se te ha abierto ahí una ventana. Bueno, pues entonces empecé a recordar y recordé que habían venido 4 veces más a lo largo de mi vida a verme, aunque yo los viera, no sé, a vigilar cómo iba su experimento. Nosotros, cuando llega mi padre al otro día o así, mi tío le dice, Pascual, yo me quiero ir al pueblo, porque es que aquí están pasando muchas cosas raras y yo estoy asustado, yo me quiero ir al pueblo. Nos fuimos al pueblo y nunca más recordé absolutamente nada. Hasta el año 1979, era. El señor Rivera, pues mi marido y yo lo hablamos, mira, tú me lo cuentas, si quieres lo escribimos, pero esto no se lo decimos a nadie. Esto que se lo va a decir a nadie, no, nada. Suerte, mucha suerte, que mi marido me entendió desde el primer momento. Porque si no, yo comprendo que mucha gente que ha tenido estas experiencias han acabado en divorcio. ¿Por qué? Porque el cónyuge no puede aceptar lo que le cuenta su pareja. Pero mi marido sí, y cuando yo le pregunté una vez, ¿y tú por qué me has creído? Y sabe sus maneras, ¿no? Pero Peri, porque te conozco toda la vida. Ya es verdad, nos hicimos novios yo a los 14 años. ¿Cómo no me iba a conocer? Sabía que yo no era capaz de inventarme aquello. Pues mira, no pudo ser en no decir nada a nadie, porque el que diga que ha tenido experiencia y luego no lo ha dicho, me cuesta mucho creerlo. Porque ahí tienes algo que tienes que decirlo a la fuerza o te vuelves loca. Yo llevaba un locutorio de Telefónica en ese momento. Yo hacía los seguros sociales de las chicas, llevaba los papeles de Hacienda, en fin, todo ese papeleo. Y empecé a poner, pues hombre, 2 más 2, 7. Cosas, equivocaciones así de tontas. No estaba concentrada y fue mi marido el que dijo, mira, hay que pedir ayuda. Así no podemos seguir. Cuando llamé a Andrea Faber-Caysa, que era cuando se editaba no me acuerdo, aquel tan famoso que hizo aquella revista nueva. Sí, Mundo Desconocido. Mundo Desconocido, exacto. Yo lo llamé a
a su editorial y me dijo, Rivera, el teléfono te lo puedo dar, pero él te llamará. Me llamó Rivera, le dije más o menos lo que tenía, un caso inédito y tal. Dijo, escríbemelo. Entonces no había internet. Escríbemelo. Y así estuvimos 2 años. Yo le iba, todo lo que iba recordando, se lo iba escribiendo, se lo iba escribiendo. Y entonces él llegó a la conclusión de que yo le contaba cosas que no podía saber, porque no se habían publicado en castellano, solo en inglés, y yo de inglés, vamos, ni papa. Comprendió que lo que yo le estaba diciendo era cierto, porque le estaba diciendo constantes que hay en el tema OVNI que yo no podía saber si no hubiera leído o hubiera tenido. Él me lleva estuvimos 2 años carteándonos, o sea, desde que yo recuerdo hasta que hablo por primera vez en público, pasan 4 años. Me lleva a un congreso en Ciudad Real, donde allí lo cuento todo por primera vez. Casi todo, porque los recuerdos no han parado nunca. Lo que sabía en aquel momento, que ya sabía casi todo, ¿no? Y me entró, cuando ya lo había dicho, me entró una tranquilidad, me entró un bienestar, me entró un... Claro, porque era... Me había desahogado. Ya me he desahogado, por ya eso lo he soltado. Digo que es muy difícil que alguien que tenga algo así no hable, si no públicamente, al menos a los allegados, a la familia. Tiene que hablar, es que se muere, yo me hubiera vuelto loca. Fíjense que el caso de Próspera es de 1947, ella lo recuerda 36 años 33. después, pero, digamos, ¿qué referencias podía tener? En 1966 se publica El viaje interrumpido, en el que se habla del caso de Barney Betty Hill. Aparentemente no hay nada de parecido entre ese suceso que discurre en una solitaria carretera, unas luces lejanas que bajan, se lo llevan a rastras al pobre Barney, que tenía las punteras de los zapatos desgastados, y ella no, ella como todas las mujeres, y hablando con los captores. Así logró incluso recomponer un mapa estelar y muchos detalles que serían largos de contar, y tengo ya el censor haciéndome así. Y otro caso que se conoció posteriormente también es el de Antonio Villas-Boas, también en 1947, en el que incluso llega a mantener relaciones sexuales con lo que él describía como una mullersiña, una mujer diminuta, pequeñita, vamos, que echó el primer polvo cósmico de la historia. Parece ser que la raza humana quedó arriba, bien alto el pabellón. Bueno, esas eran las 2 únicas referencias, y Próspera no hace nada de eso. Y además, como digo, viene recordada de casa, porque una de las cosas que podemos preguntarnos ¿es la hipnosis el método adecuado para rescatar el tema de los recuerdos? Y ya les digo yo que llevo como 500 hipnosis a la espalda, que en hipnosis no solo se miente, sino que se miente más. Porque uno está haciendo un psicodrama, está recreando, y el doctor podría hablarnos del funcionamiento del cerebro en esos procesos, porque la memoria no es un disco duro, es recreativa. ¿Podía Próspera estar recreando en base a informaciones? Bueno, si ustedes se leen El gran enigma de los platillos volantes, verán que tampoco es un libro de abducciones, es un libro de ovnis, que lo que hizo es de punto de disparo para ese tipo de recuerdos. De manera que tenemos aquí en España, aquí en Murcia, ahora ya en Alicante, a una mujer que nos ganó el corazón, que nos ganó además en todos los sentidos, y hemos querido dedicarte este magnífico homenaje para que lo disfrutes y lo puedas celebrar con tu gente. Un aplauso. Gracias. Gracias. Antonio. Esta mañana me pillé siempre fuera de juego. Bueno, decíamos que teníamos un fin de congreso apoteósico. Yo, Próspera, de verdad, espero que nos perdones a ese señor y a mí por lo que hemos hecho, pero creíamos que era necesario hacerlo. Yo le decía, es que una pena, está preparando una conferencia, y el borde me decía, tú tranquilo, déjala.
Déjalo. Que trabaje, que trabaje. Así lo hemos hecho. Para nosotros ha sido un placer, es un honor tenerte aquí. No sabemos cómo agasajarte. Fíjate. Ya lo veo, Fíjate. Veo, Y ahora te voy a explicar por qué somos valientes los murcianos, pero eso nos viene de nacimiento. Muy cariñosos. Primero, quiero que te regalen no sé quién viene, Virginia. Dale ese ramo que se lo merece. ¡Qué maravilla, bonita! Dame 2 besos. Pues me encantan las flores, ¿eh? Me encanta la naturaleza. Segundo, te decía que los murcianos somos muy valientes, porque fíjate que a un murcianico de aquí, a una jumillana, regalarle una botella de vino de Jumilla, hay que ser valiente. Por favor, voy a dejarlo aquí. Pero no se pierdan el nombre del vino, que se llama Lunático. No será una referencia que yo soy una lunática. Pues muchas gracias, esto merecerá. Gracias a ti por hacer el esfuerzo de venir, por estar aquí. Pero si yo lo que vengo aquí porque sabía que me iba a divertir un montón. Porque sabíamos que cada vez que lo cuento lo vuelvo a vivir, no necesito hipnosis, lo vuelvo a vivir y me lo vuelvo a recrear y me divierto mucho. Bueno, hecho esto, ahora voy a pedir porque hay compañeros que se han tenido que marchar. Sabéis que para ellos el estar aquí es un compromiso que adquieren con vosotros y con nosotros, pero que tienen demasiadas que hacer, tienen que correr mucho. Entonces, pues esta mañana, sí iba a decir Josep, fíjate, yo estoy esta aquí, mañana Laura se tuvo que ir, Lorenzo Fernández Bueno se ha tenido que marchar, también Jesús Ortega, pero hay otros compañeros aquí que quiero que subáis, que os vamos a dar un obsequio vosotros, como no sois de Murcia, no os tengo miedo, una botellica de vino a cada uno, y vamos a hacer el sorteo a ver a quién le ha tocado esos libros que Juanjo con tanto cariño dedica y le pone su frase. Así que ir subiendo como queráis. Una cosa me dicen, alguien, mientras vosotros subís, alguien ha perdido unas gafas que llevaba en una bolsa, alguien ha cogido esa bolsa creyendo que era la suya, no era, y como somos tan honrados, lo han dejado allí. Unas gafas de ver. Si alguno sabe o conocéis a alguien que la haya perdido, que sepa que la tenemos nosotros. Por favor, si queréis, Ricardo, sube. Ricardo, Jesús, José Alonso, de verdad hay que agradecerles el esfuerzo que hacen. Yo siempre digo lo mismo, tienen una generosidad tremenda porque nos dan de lo que menos tienen, que es tiempo. Ellos lo que menos tienen es tiempo y tienen la generosidad de dedicarnos un fin de semana y eso siempre es de agradecer. Yo siempre lo he dicho, yo solo tengo agradecimiento para todos. Así que, Virginia, una botella de vino, a ver si se lo olvida alguno, me la llevo yo. A cada uno. Un lunático para ti, otro lunático para ti y otro para el doctor Alonso. ¿Dónde está tu lunático? Ahora llega. Esto se me cae. Ahora. El sorteo, María, corre. Pero os tengo que decir que no importa el nombre. En Jumilla cualquier vino, aunque sea granel, está exquisito. Ahí. Haciendo patria. ¡Hombre! A ver, esto es el sorteo de los lotes de Juanjo. Todos los números. Ahí va. Coge ese. Ese es el que toca. Ponte más cómodo. Date sitio. Y hay que sacar 3 números porque son 3 lotes. Estoy seguro. ¿Quién? Una mano inocente, la de Próspera. Mete la mano y coge uno. Inocencia pura. El que tú quieras, que tires la caja abajo. Coge uno. Qué ímpetu, ¿no? Sí. A ver, del 681 al 690. Ahí. Lo que no sé dónde están los lotes. El número 1. Sube que te hagamos una foto. Mira, te ha tocado a ti. Dijiste que te iba a tocar. Ahí lo tienes, gírate. Muchas gracias. Gracias a ti. Toma.
Otra mano inocente. A ver. Otro. El doctor. Tú es que tienes cara de pillo, a ti no. ¿Tú mismo? Del 881 al 890. 881 al 890. ¡Hombre! ¡Hala! El doc, de doctor a doctor. Oye, escucha, esto es compinchado de doctor a doctor. No. Es que las casualidades no existen. No existen nunca, ¿no? Las causalidades. De eso habla siempre Juan Benítez mucho. Lo que pasa es que tú exploras el cerebro y él es urólogo, o sea que... Me dijo, cuando estuvimos con Juanjo hace un par de meses, me dijo el tercer año consecutivo que te lo ibas a llevar y al final te lo llevas. El poder de las casualidades. Muchas gracias. Adiós. Nada. Te creemos, Tranquilo. te creemos, te creemos. Vamos a creer. Bueno, el que ha cruzado el charco por estar aquí, tú vas a ser el que vas a elegir el último. No tengo micrófono, se lo puedes dar tú. Ay, es verdad que no tiene el micrófono. 611 al 620. La abuela. ¡Qué susto! Este es el tercero. ¡Qué susto! Hay un borde, ¿verdad? Sí. ¡Qué susto! Con lo competitiva que tú eres, Mari Carmen. Bueno, creo que no queda nada más, algo que queráis decir, porque lo que hace un año y pico empezamos a trabajar en él, ya se ha cubierto, se ha completado. Os aseguro que me voy a beber media botella de vino blanco, frío, porque es un estrés y un trabajo tremendo, pero como siempre digo, agradecimiento a ellos, a vosotros que hacéis el esfuerzo de estar aquí. Sé que cuesta mucho. Solo os pido una cosa, que no cambiéis, que sigáis siendo así y que si Dios quiere y los astros se alinean, nos vemos el próximo año. Muchas gracias.